encuentros de trading de esta semana. Pues vamos a comenzar, vamos a hacer la misma dinámica que hemos hecho en las últimas semanas y que al parecer pues ha tenido una buena respuesta. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a hacer análisis de los índices y algunas emisoras que tengo propuestas, que traigo yo propuesta. Y las que quieran, por favor, vayan mandándolas en el chat para ir analizando las empresas. Les dejo ahí mi correo, lfuentes@actinver.com.mx. Y esto es lo que vamos a ver en la primera parte de la sesión: IPC, S&P, Nasdaq, el bono de 10 años, el dólar, que ha tenido ahí un movimiento importante a la baja. Y en cuanto a emisoras, 2 del mercado mexicano, Alfa y Walmex, y 3 del mercado en Estados Unidos, Nike, NIO, que diario me la preguntan, vamos a analizarla, y Disney. Entonces vamos a pasarnos de una vez ya al Bloomberg y empecemos. Bueno, vamos a empezar con el S&P. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas en el S&P. Bueno, el mercado todavía, la semana pasada, después de las sesiones que tuvimos hace 15 días, tuvimos un nuevo máximo histórico, prácticamente alcanzó los 4,200 puntos el S&P. Y de ahí tuvimos un cierre de semana, la semana pasada, un inicio de semana, esta semana, con 2 jornadas consecutivas de baja. Lunes y martes tuvimos un movimiento de baja que lo veíamos normal, ¿no? Después del adelanto que veíamos ya en los osciladores de corto plazo, el RSI, tanto el semanal como el diario, estaba operando en zona de sobrecompra. Vino este regreso, probó el promedio móvil de 10 días, justo el promedio móvil de 10 días, vino un rebote importante el día de ayer, sobre todo en emisoras cíclicas como materiales, financieras, industriales. Vino un rebote importante, parecía que el mercado pues enfilaba nuevamente a probar la zona de los 4,200 puntos, y hoy tuvimos otra vez un movimiento negativo importante que se generó luego de que más o menos a mediodía se diera a conocer que Joe Biden estaría proponiendo un alza muy importante en el impuesto de ganancia capitales para las personas que tengan ingresos mayores a $1 millón. Hoy en día esa tasa es del 20%, y lo que se está rumorando en el mercado es que esa podría subir casi al 40%. ¿No? Está prácticamente duplicando la tasa de ganancia y capitales. Eso pues al mercado no le cayó nada bien. Vino un regreso y por lo pronto está ligeramente por debajo del promedio móvil de 10 días. Vean el RSI todavía ayer había cambiado de tendencia con el rebote que había tenido el mercado, y hoy pues ya está rebasando al mínimo que habíamos tenido en la semana. Esto pues nos aumenta mucho la probabilidad de que venga un regreso normal, que también, y creo que es sano que tuviéramos un regreso de corto plazo en los mercados después del adelanto tan fuerte que vemos en el S&P. Una zona de soporte donde podríamos tener ahí un regreso y que pudiéramos tener oportunidad de entrada sería más pegado a los 4,000 puntos. En los 4,030 está el promedio móvil de 30 días, en los 3,980 más o menos está el promedio móvil de 50 días. Si le trazamos un Fibonacci al rebote que hemos tenido desde el mínimo que tocó en la última semana de marzo hasta el máximo que tocó la semana pasada, pues el 61,8% está muy cerca, está en 3,980, coincide prácticamente con el promedio móvil de 50 días, y ahí pudiéramos tener una zona donde podríamos encontrar piso del mercado. Va a ser muy importante qué pase con este tema de los impuestos. Seguramente la semana entrante vamos a tener más detalles. La siguiente semana Joe Biden va a dar a conocer la segunda parte del plan del siguiente plan de estímulo fiscal, y seguramente ahí tocará tanto los impuestos que se dieron a conocer el día de hoy a las ganancias de capital, como los impuestos corporativos. Recuerden que durante la campaña Joe Biden estuvo comentando que iba a haber un aumento en los impuestos de las empresas del 21 al 28%. Vamos a ver qué se da a conocer la siguiente semana, pero eso sí pudiera darle ruido al mercado y podría empujar al mercado a tener esta toma de utilidad que las gráficas nos están sugiriendo. Si volteamos a ver al Nasdaq, que también es importante estar viendo al Nasdaq en este momento, el Nasdaq déjenme hacer un poquito más grande la gráfica, ahí está. El Nasdaq se ha estado moviendo de manera lateral en las últimas semanas, ahí alrededor de los
del promedio móvil de 30 días, queriendo recuperar los 14,000 puntos. Tenemos un máximo anterior, un máximo histórico en los 14,200 que tocó el mercado en febrero. No ha regresado a probar esa zona de resistencia. Ahí parece que pudiéramos tener un tope importante, pero por lo pronto el Nasdaq en ningún momento nos marcó sobrecompra, así como la estaba marcando el S&P. El Nasdaq en ningún momento nos marcó esa sobrecompra. Está descansando sobre este nivel, este techo anterior que tuvimos en enero, pero yo creo que también con este ruido que pudiera haber en el mercado, no hay que descartar que regrese al promedio de 50 días, está en 13,500 más o menos, pero yo no descartaría que rompiera ese promedio de 50 y se pegara más a la zona de los 13,000 puntos. También si le trazamos un Fibonacci del último movimiento alcista, el 61.8 está más o menos en 13,050. Entonces no hay que descartar que tengamos esa toma de utilidad. Esa zona pudiera ser considerada como una primera zona de soporte de corto plazo. Y bueno, hay muchas empresas del sector de tecnología que han tenido un castigo importante en los últimos meses, no han reflejado este último rebote que vimos en el Nasdaq, y esas serían las que pudieran ser un poco defensivas con respecto al movimiento del mercado en general, pero por lo pronto, si se mantiene esta volatilidad que hemos visto en los últimos días en el Nasdaq y en el S&P, primero hay que estar checando los 13,500 y si lo rompe habría que estar cuidando más o buscando más como nivel de entrada, más pegado a los 13,000 puntos. El IPC se ha desligado un poquito de la volatilidad que hemos visto en el mercado en Estados Unidos en los últimos días. El IPC, pues ya con el movimiento que tuvimos incluso hoy, a pesar de la caída del mercado en Estados Unidos, el IPC cerró la jornada en positivo, ligando 3 sesiones consecutivas, martes, miércoles y jueves, y cerrando ligeramente arribita del promedio móvil, perdón, de los 49,000 puntos, del nivel psicológico de los 49,000 puntos. Si ustedes unen estos últimos máximos que hemos tenido, el máximo que tuvimos en marzo con el máximo que tuvimos en abril, y extendemos la línea, pues estamos ahí justo en una zona de resistencia. Ahora, hay señales que todavía no nos sugieren un regreso y que pudiera todavía empujar al mercado un poquito más arriba. ¿Cuáles son? Bueno, el RSI no ha llegado a niveles de sobrecompra, está en 63 puntos. Aquí, ojo, estamos teniendo una divergencia negativa del mercado contra el RSI. Vean, mientras que el IPC sigue una línea ascendente marcando nuevos máximos, el RSI está en una línea descendente. Tendríamos que tener un movimiento importante del RSI hacia arriba para eliminar esta divergencia, pero por lo pronto se mantiene y eso es una señal que tenemos que estar ahí alerta. Ahora, señales a favor del mercado para que mantenga el movimiento de alza. Bueno, ya habíamos dicho que el RSI todavía no marca sobrecompra y sobre todo este spread. El promedio móvil de 10 y de 30 días prácticamente tienen un spread muy bajo, es más o menos de 400, 500 puntos, no estamos viendo ningún adelanto en el mercado. Me preguntan que si puedo estar haciendo una cuña al IPC. Sí, esta es una cuña por lo que es muy importante este piso. Este piso que ven aquí en la raya verde está más o menos en los 47,500, 47,550 más o menos. Es un piso muy importante porque de romper este nivel estaría rompiendo la cuña y sobre todo estaría rompiendo esta línea de tendencia. Vean si hacemos un poquito más de plazo a la gráfica. Vean, desde noviembre que empezó este movimiento alcista del mercado, ha estado respetando esta línea de tendencia y por debajo de ese nivel estaría rompiendo esa línea de tendencia. Es muy importante que respete los 47,500. Ese es el soporte que tenemos que estar ahorita cuidando mucho de corto plazo para el IPC. Y mientras al alza, les repito, no tenemos spread de promedios, no hay RSI en sobrecompra. Vamos a ver qué tanto se pudiera desligar de un posible movimiento de baja en Estados Unidos. Por lo pronto, en las últimas 3 jornadas, ha ignorado la volatilidad que hemos visto en el S&P y en el Nasdaq. Y de llegar a romper esta zona, vean aquí nuestra regresión. Acuérdense que siempre trazamos nuestra regresión con 1 y 2 desviaciones estándar. La primera desviación estándar está en los 49,500 y la segunda ya está incluso un poquito arriba de los 50,000 puntos. Serían los niveles que pudiéramos estar considerando. No lo descartaría. La verdad es que el mercado, este movimiento que hemos visto de mediados de marzo a la fecha, pues ha sido más bien una consolidación dentro de este movimiento de cuña, siempre y cuando no rompa la baja la base de esa formación. Creo que la perspectiva de corto plazo en el IPC no se ve mal. Y ahorita vemos algunas emisoras del mercado mexicano que pudieran todavía apoyar este movimiento. Vamos a pasar al bono y al tipo de cambio. Primero, el bono,
Tuvimos un rompimiento la semana pasada, un rompimiento importante del bono de 10 años. Habíamos tenido desde el 17 de marzo, y lo comentamos en la sesión anterior, habíamos tenido un movimiento lateral entre 1.60 y 1.75. Y la semana pasada terminó finalmente rompiendo a la baja la base de esta formación lateral, la terminó rompiendo a la baja y por lo pronto en este momento está probando justo el promedio móvil de 50 días. De hecho, el bono hoy cerró en 1.5380, ligeramente por debajo del promedio de 50 días, todavía sin marcar sobreventa en el RSI. Entonces, esto ha ayudado o es parte de lo que ha ayudado a los mercados a operar en máximos históricos. Si tuviéramos el rompimiento a la baja del promedio móvil de 50 días, pues los siguientes niveles de soporte que pudiéramos considerar, primero está este mínimo anterior en 1.47 y luego ya no tendríamos un soporte sino un poquito más abajo. Si le trazamos un Fibonacci a todo este movimiento que tuvimos de finales de enero hasta el máximo que tocó en marzo, el 61.8% está más pegado al 1.30. Entonces, el 50% está en 1.39. Esos serían los pisos que tenemos que estar considerando para la baja del bono de 10 años, pero por lo pronto el movimiento se ha despresionado del el movimiento tan fuerte al alza que tuvimos en las últimas semanas. Ya está empezando a darse la vuelta. Por ejemplo, el promedio de 10 cruzó a la baja hace algunos días al promedio de 30, que sigue siendo una señal de más baja para el bono de 10 años. ¿Dónde se daría la vuelta? Pues tendría que romper nuevamente 1.60. Si se coloca arriba de 1.60, volvería a colocarse por arriba del promedio de 10, por arriba de la base de esta formación y volvería a presionarse en el corto plazo. Por lo pronto no lo ha hecho. Hoy intentó un rebote y llegó a tocar incluso en el máximo del día casi 1.59, pero en ningún momento hemos visto el rompimiento de alguna resistencia importante de corto plazo. Ahora, el tipo de cambio también ha tenido un movimiento importante a la baja. El peso dólar, aquí operando dentro de en este caso una cuña descendente, vean, el tipo de cambio haya estado en un movimiento importante de baja prácticamente sin parar desde los 21.60 que llegó a tocar a mediados de marzo. El movimiento no ha parado a la baja, ya estamos operando en 19.90. Ahí parece que ya encontró algo de piso. En los últimos 4 o 5 días ha estado operando alrededor de ese nivel del 19.90. No ha roto. Ese es importante. ¿Por qué? Porque es un mínimo anterior. Si recuerdan, el último movimiento descendente que tuvimos antes del rebote entre febrero y marzo fue justo 19.90 el mínimo, antes de que brincara hasta 21.50. Fue justo ahí donde encontró piso y ahí parece que se está lateralizando por lo menos el movimiento del tipo de cambio. Creo que es una buena zona para empezar a comprar dólares. No hay que descartar que busque esta zona de mínimos que tocó en enero, ¿no? Entre 19.60 y 19.70. Todavía no ha roto alguna resistencia como para pensar que ya viene un rebote, pero por lo pronto esa lateralidad que hemos visto en los últimos 4 o 5 días nos sugiere que ya el movimiento de baja está empezando a perder fuerza, donde nos daría una señal de un rebote un poco ya más consistente o un poco más confiable en el momento en que se coloque por arriba del promedio móvil de 10 días. Por arriba del promedio de 10, ahí pudiéramos empezar a considerar ya un cambio en la tendencia del tipo de cambio. El promedio de 10 días ahorita está en 19.97 más o menos. Yo lo cerraría a 20. Tendríamos que tener un cierre por arriba de 20 para que tengamos una señal de rebote de corto plazo. ¿A dónde puede rebotar? Pues tendríamos que estar considerando los niveles de promedios móviles como posibles techos de corto plazo. En 20.30 está el de 30 días, 20.46 está el de 50 días y luego en 20.81 está el de 200 días. Ahí tendría muchas referencias de resistencia con los promedios móviles en caso de que tuviéramos este rebote. Hay que voltear a ver siempre, les he comentado mucho, siempre que estamos analizando el tipo de cambio, hay que voltear a ver el DXY. El DXY, que es el dólar contra las otras 6 monedas más líquidas del mundo. Y el DXY también tuvo un movimiento de baja muy importante, prácticamente todo lo que lleva de abril ha estado bajando
y también en los últimos 3, 4 días parece que encontró piso aquí más o menos en los 91 puntos. Si trazamos el Fibonacci de este último movimiento ascendente de finales de febrero al máximo que tocó el 31 de marzo, el 61.8% está justo en esta zona donde parece que está encontrando piso, ¿no? Parece que ya se está dando la vuelta, también tendría que romper los 91.60, que es el promedio de 50 y el promedio de 10, para poder tener o poder suponer un rebote un poco más fuerte, pero por lo pronto los últimos 4 o 5 días ha sido de relajación al movimiento de baja del tipo de cambio. Falta que nos dé ese brinquito para que rompa por lo menos alguna resistencia importante, y sería muy importante también cuidar que no rompa la baja los 91 puntos del DXY. Rompiendo a la baja los 91 puntos, entonces se puede acelerar el movimiento hacia 90-50 o incluso 90 puntos, lo cual pues nos llevaría al tipo de cambio aquí en México, seguramente a esa zona que les comentábamos de 19.60. Eso es en cuanto al tipo de cambio. Ya nos están llegando varias preguntas. Aquí vamos anotando las que nos están pidiendo, ¿no? Antes de pasar a eso, vamos a ver un par que tengo ahí identificadas. Primero en el mercado mexicano, un par del mercado mexicano que yo creo que nos pudiera dar una buena oportunidad de entrada. La primera es Walmex. Walmex ha estado operando cerca de una zona importante de soporte. Ahorita van a ver en la gráfica. Un soporte que ha estado respetando muy bien desde noviembre. Este movimiento ascendente que hemos tenido desde noviembre, cada vez que llega a la base de esta línea de tendencia, empieza a tener regresos importantes, ¿no? Vean, aquí nos lo tocó hace 3, 4 días, tocó la línea de tendencia y empezamos a ver un rebote. Se ve bien, es una buena zona para tomar posiciones, y sobre todo es una buena zona que nos marca un stop loss. En caso de que rompa 62 pesos, 61.80, habría que salir porque estaría rompiéndonos finalmente esta formación que lleva pues 4 meses respetándola. ¿Hacia dónde puede rebotar? Yo creo que una primera zona sería aquí, en los 68 pesos. Y una segunda, pues en esta línea paralela a más o menos un poquito arriba de los 70 pesos, pero por lo pronto el movimiento se ve bien. No ha reportado todavía resultados trimestrales, eso le podría ayudar en caso de que vengan bien, pero hay que cuidar mucho este piso, y por eso tomamos posiciones en Walmex hace unos días por el regreso que tuvimos a esta zona de soporte, que ha sido una zona de soporte que ha respetado muy bien en las últimas semanas. Luego, el alfa. Me han estado preguntando mucho de alfa. Alfa estuvo completamente sin hacer nada en las últimas semanas. Recuerden, habíamos comentado también en alguna de estas sesiones el movimiento negativo que tuvo Alfa una vez que salió de los índices de Morgan Stanley. ¿Por qué? Pues por la restricción que tenía, por el porcentaje de inversión extranjera que podía haber en Alfa. Esa restricción hizo que los fondos o los fondos de MSCI sacaran a Alfa de sus posiciones, y por eso vino esa caída que se dio a finales de enero, y prácticamente estuvo sin hacer nada desde finales de enero hasta esta semana, que empezamos a ver una reacción muy fuerte. ¿Por qué? Primero, porque tuvo reporte trimestral muy bueno, y segundo, y sobre todo, porque está ya destrabando ese tema que le va a permitir a los extranjeros poder tener posiciones de alfa. Eso ha provocado un rebote muy fuerte en la acción en los últimos 3 días. Ya con el movimiento que tuvimos el día de hoy, ya son 7 jornadas consecutivas de alza para alfa. Ahora, ya regresó a donde estaba justo el día antes de la salida de los índices de Morgan Stanley. Ahí está en los 14 pesos, ya estamos nuevamente en esa zona. Técnicamente, pues ya estamos viendo sobrecompra. Vean, el RSI está en 80 puntos, aquí en 13.11 más o menos, está la segunda desviación estándar. Estaríamos operando casi en 3 desviaciones estándar por arriba de la regresión de 60 días. Ya es un adelanto importante. Técnicamente, de corto plazo, en cualquier momento pudiera venir algún regreso. Me han estado preguntando mucho la gente que la trae, que si se quedan con ella o qué hacen. Y yo lo que les he dicho es que hay que poner siempre día a día un nivel en el que lo pongamos como un stop trade, que en cuanto rompa ese nivel a la baja,
habría que salir a vender. Y con el cierre que tuvimos hoy, yo le pondría ese nivel de salida entre 13.75 y 13.70. Yo ahí lo pondría en caso de que se regrese. ¿Por qué? Porque pudiera venir un regreso, incluso pudiera cerrar este gap que abrió hace un par de días y encontrar piso en los 19.80 nuevamente. Yo ahí en esa zona volvería a considerarla para entrar. Hay que dejarla correr. La verdad es que con este tipo de noticias que son más fundamentales que de trading, la acción puede seguir reaccionando y vean, por ejemplo, hoy el movimiento que tuvimos de regreso en Estados Unidos ni lo volteó a ver. Entonces, puede mantener todavía el movimiento de alza. Después de los 14, si ustedes ven la gráfica, no tenemos ninguna referencia por lo menos cercana, sino hasta la zona entre 15 y 15.40, más o menos, con estos máximos que tocó en diciembre. Entonces, no hay que descartar que se vaya todavía a esa zona. Sí le pondría un stop trade, en este caso ya les dije, entre 13.75 y 13.70, y si mañana sube, pues aumentaríamos, ¿no? ese nivel. Tal vez mañana estaríamos hablando de un 14.20, 14.30, depende a dónde llegue, pero hay que estar todos los días poniéndole un piso en caso de que veamos un regreso debido a la sobrecompra tan fuerte que tiene para poder salir todavía con una ganancia importante. Pero por lo pronto creo que valió la pena esperar. Mucha gente me estuvo diciendo que durante febrero y marzo estaban ya un poco desesperados con las posiciones de alfa y era cuestión de tiempo, ¿no? Que destrabaran este tema y en automático vean cómo se subió. Entonces, pues bueno, todavía pudiera tener algo de movimiento todavía de alza de corto plazo. Nada más cuiden mucho un stop trade en caso de que venga un regreso. Vamos a pasarnos un poquito a las empresas que traemos del mercado en Estados Unidos. Mandamos compra de Nike hace un par de días. ¿Por qué? Bueno, aquí el movimiento que hemos tenido, vean, desde finales de noviembre hemos tenido un movimiento lateral, vean esta lateralidad que hemos tenido, y el regreso con el que tuvimos en la semana, pues volvió a colocarlo dentro en la parte baja de este rango. Además de eso, me gustó que está también ahí rondando el promedio móvil de 200 días, que nos puede dar un soporte todavía más fuerte. Y sobre todo vimos un mínimo anterior. La vez pasada que vimos un gap a la baja, similar al que vimos en esta semana, tocó justo esta zona de piso y vino un rebote, entonces volvió a llegar justo a este mínimo anterior, ahí por lo menos detuvo el movimiento, ayer empezó a rebotar un poco más. Estamos ahí en esta zona de piso, creo que pudiéramos tener un buen rebote. Yo le pondría un primer target aquí donde se colocan los promedios móviles de 30 y de 50 días en 136. Yo creo que puede ser un poquito más arriba. Si llega a romper esta zona, creo que tendría el camino abierto incluso para en 141 ya estaríamos en la segunda desviación estándar. Pero si ven el movimiento que hemos tenido, cada vez que reacciona desde la parte baja de este rango, pues se va hasta la parte alta. Entonces, de entrada, siendo conservador, le pondría el promedio móvil de 50 días, pero no hay que descartar que vaya a buscar nuevamente la parte alta del canal. Por eso mandamos este trade de Nike hace un par de días. Se ve bien la gráfica, los fundamentales se ven bien. Ya reportó, bueno, es de las que tienen muy desfasada el reporte trimestral. Esta debe haber reportado en los primeros días de marzo. Entonces, no tiene ese ruido, por lo menos de corto plazo, que pudiera haber un reporte malo, ¿no? Como pasó con Netflix el día de ayer. Entonces, bueno, ahí está la gráfica de Nike que nos gusta de corto plazo. Otra que traía del mercado en Estados Unidos era NIO. NIO me la preguntan todos los días, ya sea en nuestros morning calls o por correo. Entonces, creo que vale la pena que le echemos un ojo a NIO en este momento. Ha traído una tendencia de baja muy marcada en los últimos meses, desde el máximo que tocó en enero, la acción se llegó a regresar casi 53%, ¿no? Después de la caída tan fuerte que tuvimos, pues parece que alcanzó piso aquí en la primera semana de marzo y hemos visto una consolidación a partir de esa primera semana de marzo, respetando este piso de los $34. También coincide ya con el promedio móvil de 200 días. Todavía en la caída de marzo y luego en el rebote que tuvo a finales de marzo también, todavía el promedio de 200 días no alcanzaba esta zona. Pero ya con este último movimiento que volvió a regresar otra vez a los $34, entonces ahí sí ya coincidió con el promedio móvil de 200 días. Hay que ver todavía creo que no es como para cantar victoria. Es muy buena esta formación, podemos estar hablando de un triple piso sobre el promedio móvil de 200 días,
¿Qué nos falta? Pues que rompa un máximo anterior, que nos rebase el máximo que llegó en el último rebote, que en este caso se coloca en 42.30, 42.40. Por arriba de ese nivel, yo creo que ya pudiera tener un poquito más de impulso alcista, sobre todo después de la caída tan fuerte. El promedio móvil de 50 días está en 43.36. Entonces, pues esta zona pudiera tener algo de resistencia, pero una vez que ya llevamos prácticamente un par de meses aguantando este soporte, haciendo triple piso y ya empezando a rebotar, creo que puede ser una muy buena oportunidad todavía o con un potencial importante de alza. Obviamente aquí lo que hay que cuidar mucho es que no regrese por debajo de los $34, porque además de estar rompiendo este triple piso, también estaría rompiendo a la baja el promedio móvil de 200 días. Entonces, mientras no haga eso, creo que tenemos ahí una buena oportunidad un rebote, por eso la quise agregar hoy a la sesión. Ya es mucho tiempo, muchas sesiones respetando este piso. Falta nada más que nos rompa estas zonas de máximos anteriores, pero si lo llega a hacer, creo que tendría el camino abierto para regresar por lo menos a 54 o $55. Ese es NIO y la última que quería aquí propuesta era Disney. Disney también ha tenido ahí un movimiento importante, no muy fuerte de baja, pero por lo menos sí ha descansado desde el máximo que tocó el 8 de marzo. Desde ese punto ha estado más bien con movimiento de baja. El movimiento de baja que hemos tenido, si trazamos el Fibonacci del último movimiento alcista, que fue este mínimo que tocó a finales de enero hasta el máximo, el 61.8% se coloca en $177 más o menos, que ayer casi lo tocó. Ayer en el mínimo del día tocó 178.30. Está muy cerca de esta zona de soporte. Creo que es una primera zona donde pudiéramos encontrar o tener oportunidad de entrada. Si llega a romper ese nivel, entonces yo creo que por lo menos se va a regresar a los entre 160 y 162. Ahí pudiéramos encontrar una nueva zona de soporte. Yo creo que yo me esperaría a ver qué pasa con el mercado, porque si el S&P termina rompiendo a la baja, Disney puede ser una de las que termine arrastrando por lo fuerte que ha estado el movimiento de alza en los últimos meses. Yo esperaría, en todo caso, si no están buscando un trade con stop loss de corto plazo, yo estaría tomando primero posición ahorita, cerca de los $180. Y si llega a romper, estaría completando posición en los 160. Yo creo que es una manera de jugarla, porque pues, no hay que descartar, ¿no? Que el mercado termine tomando utilidad y termine arrastrando a la empresa. $160 puede ser una buena zona para entrar. Acuérdense que esta ha tenido a pesar del tema del cierre de los parques y de todo lo que vimos el año pasado, pues alcanzó máximo histórico hace menos de un mes por todo el tema de la plataforma de streaming, el Disney Plus. También va a ser muy importante el número de suscripciones que reporte ahora en el trimestre, pero pues con un buen número puede volver a tener un despegue importante otra vez rumbo a los $200. Entonces, esta zona de los 180 creo que nos da una primera oportunidad de entrada, y si rompe, yo completaría y compraría más fuerte en la zona de $160. Ahora vamos a pasar a las que nos han estado pidiendo en el chat. Hay varias. A ver, vamos a empezar. Nos están, bueno, desde el correo me pidieron que analizáramos el ETF de India, el INDA. Vamos a voltear a verlo. ¿Qué es lo que ha hecho este ETF en los últimos días? Vean, después de una fuerte tendencia de alza que no ha parado desde el año pasado, pues ha empezado vean ahí, como que tenía esta línea de tendencia importante y la rompió pues al inicio de abril, ¿no? Esta línea que había respetado bien pues prácticamente un año, de marzo a marzo, la rompió en abril. Entonces una primera señal ahí mala. En este momento todavía no nos marca sobreventa, a pesar de la caída que hemos tenido después del rompimiento, todavía no nos marca sobreventa y ya está muy cerca del promedio móvil de 200 días. Si empezamos a buscar pisos anteriores, pues aquí pudiéramos considerar este primero techos anteriores, podría ser esta zona, que está un poquito abajo del promedio de 200, pero podríamos también estar considerando este nivel de aquí, más o menos. Vean que está muy cerca del promedio de 200. Y el último sería este mínimo anterior de acá, que es justo donde estamos operando, muy cerca de donde estamos operando.
La verdad es que todavía no ha marcado o la tendencia sigue siendo negativa. Vean, mínimos cada vez menores, máximos también cada vez menores. No hay una señal todavía de que haya cambiado la tendencia. Yo por lo menos me esperaría que rompiera el promedio móvil de 10 días que está en 40-46. Ideal sería que nos marcara un máximo por arriba del máximo anterior. Esto es por arriba del 41.20. Por lo pronto, no hay que descartar que se vaya al promedio de 200 días. Creo que ahí nos daría un poquito de entrada un poco más confiable. Vamos a trazarle un Fibonacci a todo el movimiento alcista, a ver qué nos puede decir. Si no todo, tal vez yo creo que sí sería conveniente hacerlo desde aquí. De aquí a acá, vean, de aquí a acá, el 50% nos lo marca también cerca del promedio de 200 días y el 61.8 nos lo marca en 36.90. Entonces, todavía creo que puede tener algo de movimiento de baja. Eh, Aunque se ve, miren, la caída que hemos tenido desde el máximo que tocó en marzo hasta el cierre de hoy es casi del 9,5%. Creo que es muy poquito si tomamos en cuenta todo lo que subió en un año. Entonces, creo que todavía me esperaría a que pruebe esta zona de promedio móvil de 50 días para tener una entrada un poquito más confiable. Creo que ahorita todavía tienes el riesgo de que la tendencia de baja se mantenga todavía vigente. Me preguntan del DOG, ¿no? El corto del Dow Jones. Vamos a ver primero. Dow, que nos dice. Ha estado fuerte el Dow, incluso mucho más que el S&P en las últimas semanas, y esto por la rotación que se ha mantenido hacia blue chips, ¿no? O empresas más industriales que tecnológicas. Vean aquí, pues está la formación muy similar a la que vimos en el S&P y en el Nasdaq, ahí rondando promedio móvil de 10 días. Ayer parecía que rebotaba, hoy eliminó ese rebote, entonces pues estamos ahí en una zona en que pudiéramos encontrar el piso en el promedio de 30 o incluso hasta el promedio de 50. Esto pudiera dar una oportunidad para comprar DOG, para irnos cortos en el mercado, en el Dow, y yo le pondría un stop loss al DOG en caso de que el Dow rebasara este máximo, este máximo que tocó el 16 de abril, hace algunos días, ese máximo intradía que llegó a tocar en 34,257. Si tuviéramos un rompimiento de ese nivel, ahí cerraría, ahí le pondría un stop loss a mi posición corta del Dow. Creo que puede salir, sí, con todo lo que platicamos del tema de los impuestos, del tema del adelanto de los mercados. Creo que sí estamos en una zona donde pudiera resultar un corto en el mercado de Estados Unidos. Nada más cuidar, ¿no? Que cualquier cosa que pase, que no sé, que mañana desmientan el tema de los impuestos a las ganancias de capital, volvería a empujar al mercado. Entonces hay que ponerle un stop loss arribita de este máximo histórico. Si lo llega a romper, entonces sí habría que salir, 34,257. Hay que tener en cuenta ese nivel, ese máximo anterior, y salir corriendo si es que lo hace, si lo rompe, porque pudiéramos estar buscando incluso nuevos máximos ya más pegado a los 34,800 puntos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, creo que es una buena oportunidad para un DOG o para un SPXS, algo corto contra el mercado en Estados Unidos, pero cuidar mucho que no rebase los máximos que tocamos a finales de la semana pasada. Me preguntan de Apple. Siempre hay que estar atentos de qué es lo que hace Apple. Ha estado muy lateral en los últimos días, vean, ahí está. Después del rebote que tuvimos en la primera parte de abril, la primera quincena de abril, llevamos ahí varios días ya más bien de movimiento lateral con una resistencia muy marcada en los $135. Ahí está, $135. Ya por lo pronto hoy ya se colocó por debajo del promedio móvil de 10 días. Pues ahí está, parece que se le está acabando la gasolina de corto plazo. Creo que la única manera en que rompiera esos 135, pues sería si pasa lo que les comentaba con el Dow, ¿no? Que reaccione el mercado, rompa el máximo anterior y eso nos llevaría a que rompiera el Apple los 135 y seguramente buscar zona entre 140 y 145. Ahora, ¿dónde compraría yo en caso de que venga un regreso de Apple? ¿Dónde compraría? Pues vean, creo que la primera zona que tendríamos que considerar es el promedio móvil de 50 días en $126 más o menos.
Y luego si llega a romper esta zona que hizo buen piso en todo marzo, esta zona de los $120, 119, $120, fue una zona que respetó muy bien en todo el movimiento de marzo, hizo piso y luego vino el rebote. Entonces yo estaría buscando completar posiciones o comprar más agresivo, más pegado a los 119, 120, que además coincide ya con el promedio móvil de 200 días. Apple lleva operando por arriba del promedio móvil de 200 días pues prácticamente desde abril del año pasado, ¿no? Después de la caída de la pandemia, recuperó el promedio de 200 días y en ningún momento ha operado nuevamente por debajo de ese nivel. Entonces, cualquier regreso a promedio de 200 debe ser considerado como una oportunidad nueva para tomar posiciones. ¿Dónde sería el escenario alterno? Pues que rompa 135, ¿no? Ahí ya pudiéramos estar considerando 140, 143, pero yo creo que lo más probable, como se ve la gráfica, es que veamos ese regreso con primer piso en 126 y un piso más fuerte, ya más pegado hacia los 120. A ver, me preguntan Soriana, cómo la vemos con respecto a Walmex. Soriana. Pues miren, tiene muy marcada, aquí está el movimiento que hemos tenido de Soriana de enero para la fecha. Está muy marcado esta zona de resistencia entre los 20.20 y los 20.60. En esta zona de resistencia está muy marcado este doble techo que tuvo Soriana. Ya vino un regreso, este regreso pues, no tocó ni promedio de 30 ni promedio de 50, pero ya se lateralizó. A ver, déjenme, vamos a trazar un Fibonacci de este último movimiento alcista, a ver si tocó algún soporte. Pues el 50% del Fibonacci es donde ha estado haciendo piso. La verdad, si tuviera que escoger entre Walmex o Soriana, de acuerdo a la pregunta que me hicieron en el chat, yo me iría más por Walmex. Aquí creo que está muy topado el movimiento de Soriana. Vean, si compráramos al cierre el precio del cierre de hoy, pues iríamos por un 4%, así siendo optimistas, ¿no? O sea, regresando a la resistencia anterior y respetando el techo anterior, creo que a mí esta me gustaría si la viéramos más pegada a los 18 pesos, ahí creo que sería un muy buen nivel de entrada, entre 18 y 17.50, creo que es una buena zona para entrar. En esta zona creo que el riesgo, el retorno riesgo no nos da como para considerarla. Yo me iría más por Walmex, además por liquidez, ¿no? Que se opera mucho más Walmex y es mucho más fácil comprar y vender que esta, que luego cuesta mucho trabajo encontrar volumen en Soriana. ¿No? Pues está cerca, yo creo que siendo optimistas, pues un regreso a los 2020 no lo descartaría, pero creo que está topada hacia esa zona. América Móvil. Hoy vendimos América Móvil, hoy te les voy a decir por qué vendimos. Vendimos sobre todo porque por el mercado, por el IPC estaba ahí rondando los 49,000 puntos. Teníamos un par de días ahí queriendo romper los 49 y no podía. Y de repente, América Móvil, pues hay que aprovechar cuando se destraba de esos movimientos que luego se queda bastante tiempo. Vean, todo el tiempo que estuvo lateral, 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 vino el rompimiento. Y la zona de resistencia sí pudiera estar más cerca de los 15 pesos. No nos quisimos jugar porque ya estábamos muy cerca. El máximo del día, si ven hoy, el máximo del día prácticamente tocó la segunda desviación estándar de la regresión. Entonces, ya que había tocado, empezamos a ver que se empezó a dar la vuelta, no nos quisimos arriesgar y salimos de la posición. Si vuelve a llegar a la zona de 14 pesos, se me hace una muy buena zona para entrar. Está el promedio móvil de 200 y el promedio móvil de 50 días prácticamente pegados ahí en los 14 pesos. Ahí me gusta. Hizo buen piso en 14 entre marzo y un mes prácticamente se mantuvo sin hacer nada y estuvo haciendo buen piso en los 14. Entonces, cualquier regreso ahí a 14 pudiera ser una buena oportunidad nuevamente para comprar. Si llega a romper los 14, la zona donde de plano no hemos visto que rompa desde hace un buen rato es entre 13.50 y 13.30, ahí en esta zona de aquí. Yo creo que aguantaría este nivel de acá, sobre todo porque ya está marcando mínimos mayores, máximos mayores. Yo creo que cualquier regreso volvería a encontrar piso de rápido ahí en los 14 pesos. Sí la soltamos porque ya estaba casi a dos desviaciones estándar de la regresión y por el techo en el que estaba el IPC, preferimos ahí cerrar la posición y esperar a que vuelva a pegarse a los 14 pesos. Eso es en cuanto a América Móvil. A ver, me están mandando más aquí. Vamos a ver.
FEMSA. A ver, me preguntan FEMSA y Gruma, también del mercado mexicano. Vamos primero por FEMSA. FEMSA también ha estado más bien lateral en los últimos días. Ahí alrededor de los 160 pesos, no ha hecho mucho. Y también tenemos como referencia esta resistencia o este techo anterior que encontró tanto en mayo del año pasado, en junio del año pasado y luego en diciembre. Esta zona de los 160 ha sido o ha representado una resistencia importante para la acción desde un año para acá. Entonces estamos nuevamente colocados ahí. No ha descansado, la verdad es que tocó y más bien parecía que iba a romper y más bien se ha lateralizado el movimiento. Aquí yo creo que pudiéramos tener algo de oportunidad a que repunte hacia los 170 pesos. Pero yo nada más cuidaría el promedio de 30. La verdad es que cuando se lateralizan tanto, suelen tardar mucho en salir de estas dinámicas, tal vez con un buen reporte, algo que lo empuje, pero por lo pronto esta lateralidad creo que o una de dos, o esperar a que se pegue al promedio de 50 días en los 153, que es donde también he encontrado piso en el último mes, o esperar a que rompa los máximos anteriores. La verdad que estamos como que en la mitad, ¿no? Como que estamos ni en techo ni en piso, estamos exactamente a la mitad. No me gusta mucho, la verdad es que no le veo ahorita una oportunidad de entrada. Me gustaría un poco más si se pega a los 152, me encantaría si se va a los 140, ahí sí tenemos una zona de piso muy marcada con promedio de 200 y una acumulación importante, pero en esta zona creo que no me representa, creo, una oportunidad de entrada de corto plazo. La veo muy lateral y les repito, vean cómo esta zona de los 160 ha sido un techo importante de corto plazo. Gruma. Bueno, Gruma, con el reporte que tuvimos el día de ayer, vino un movimiento importante de baja, aunque pues rebotó en el intradía ahí llegó a rebotar importante, vean, rebotó casi 4% del mínimo al cierre, se colocó por debajo de promedios móviles de 10, de 30 y de 50 días y llegó a colocarse muy cerca de los 225. En la mañana que me preguntaron, cuando empezó este movimiento tan fuerte a la baja, comentábamos que en esta zona, entre 223 y 224, eran los pisos anteriores donde había respetado tanto en enero como en febrero y que ahí pudiera encontrar piso. Rebotó antes, la verdad que rebotó en 226, ahí vino el rebote. Sí fue un rebote intradía muy fuerte, pero todavía no fue suficiente como para colocarla por arriba del promedio de 50. Yo creo que ahí tendría que por lo menos, para comprar en este momento, después del rebote tan fuerte, si ya no compramos en los mínimos del día, yo creo que una de dos, o esperar a que rompa el promedio de 50 o que se recupere por arriba del promedio de 50, que está en 238, o de plano que vuelva a rondar la zona abajo de 227, 226. Creo que ahorita hay que ver si ese rebote intradía que vimos el día de hoy, vamos a ver la gráfica intradía para ver si no fue un movimiento muy, vean, si le ponemos una gráfica de 5 minutos, van a ver cómo se ve ahí está, el rebote aquí está. Pues sí, el mínimo fue 226 y luego se aceleró, a partir de 228 se aceleró el movimiento. Entonces, hay que ver, porque vean, en la gráfica intradía, en la gráfica de 5 minutos, ya está a 2 desviaciones estándar, con spread de promedios, y el RSI se fue hasta 70, está en 72 puntos, llegó a estar hasta casi 82 puntos. Entonces, técnicamente en el intradía se ve adelantada. Yo me esperaría por lo menos a que regresara, pues tal vez a los 229, 230. Aquí está el promedio móvil de 50, de 50 periodos en esta gráfica de 5 días, más o menos en 229, 230, un pullback a esa zona, ahí tal vez podría considerar una entrada. Ahorita creo que después del rebote tan fuerte que tuvimos al final, creo que está arriesgado, ¿no? En esta zona de precio. Entonces, una de dos, les repito, esperar a que se pegue a los mínimos perdón, a que recupere el promedio móvil de 50 días arriba de 238, o que se regrese más pegadito a los 230, ¿no? Ahí nos pudiera dar oportunidad de entrada.
Recuerden que luego cuando el movimiento es por tipo de cambio, perdón, por tipo de cambio, por reporte trimestral, perdón, cuando es por reporte trimestral, usualmente no rebota luego, o sea, usualmente se queda débil algunos días, prueba pisos, se lateraliza y luego rebota. Es raro que después de que por un reporte trimestral caiga tan fuerte como cayó el día de hoy, es raro que empecemos a ver a partir de este punto ya un rebote. Usualmente lo que pasa es que después de reportes trimestrales débiles, la empresa se queda pues también débil algunos días, ¿no? Entonces no hay que, no, yo sí por eso les digo que es muy probable que la veamos nuevamente pegarse a entre 230, 226, no hay que descartarlo porque sí, el rebote fue muy fuerte en el intradía del día de hoy. Me están preguntando mucho por United Airlines. Vamos a ver las aerolíneas. Pues ahí está el movimiento, está regresando a dentro del movimiento de alza que tuvimos, en los intentos de rebote que tuvimos desde el año pasado, aquí en la zona de los 50 dólares, ahí encontró tope en esta ocasión, luego volvió a encontrar tope aquí en diciembre del año pasado y luego rompió y regresó. Y ahorita está rondando esta zona. Entonces, sí, es una zona que nos pudiera dar oportunidad de entrada. Además, no está tan lejos de esta línea de tendencia que también ha respetado bien. Esta está más pegada a los 46 dólares, pero bueno, ahí estamos en esa zona. Yo creo que... ah, yo le pondría un stop loss muy pegado a los 49 dólares en caso de que estén tomando posiciones ahorita por este regreso a los 50 que empezó ahí, que tocó ayer y rebotó bien el día que tocó antier y ayer rebotó bien, hoy se regresó un poquito. En caso de que rompa 50, si pueden aguantar esa pérdida hasta los 46, incluso ahí tal vez podrían promediar. Si no han tomado posiciones y están buscando un nivel de entrada, esta zona de los 50 podría ser una primera zona para tomar algo de posiciones y luego ya más fuerte, más pegado a los 46 dólares. Si ven esta zona, esta línea, déjenla, la hago en bold para que se vea un poquito más fuerte, pero es una línea de tendencia que ha respetado muy bien desde el año pasado, pues, prácticamente desde los mínimos que tocamos después de la pandemia, entre marzo y mayo, esta línea de tendencia la ha respetado muy bien. Entonces, cualquier regreso a esta línea de tendencia hacia los 45 dólares creo que da una muy buena zona de entrada. En esta zona sí hay algo de soporte en los 50, no es un soporte muy fuerte, sobre todo si el mercado agarra movimiento de toma de utilidad, podría romperlo fácil. Creo que una zona más confiable para entrar es ya más pegado a los 46, 45 dólares. Aquí sí se ve una zona, una entrada importante, una zona de entrada fuerte y que puede aguantar muy bien el piso. Entonces yo, si acaso en esta zona donde estamos ahorita, tomaría un 20, 30% cuando mucho e ir comprando escalonado y fuerte en la zona de los 45, 46. Ahí es donde creo que es una mejor zona para comprar. Me preguntan de Alfa, ya comentamos Alfa, United, a ver, Ford, vamos a ver Ford. Y si quieren ahorita vemos General Motors, que creo que se ve mejor General Motors que Ford. Ahí está, pues, Ford no ha hecho mucho, la verdad, no se ve gran cosa. Realmente tendría que romper esta resistencia, este máximo de aquí con este máximo de acá, para poder considerar allí un movimiento de más alza. Como piso, pues esta zona que tocó ayer pudiera ser una buena zona de soporte. El RSI pues está lejos de marcar sobrecompra. Aquí tienes una congestión importante de resistencia. Está el promedio de 50, el promedio de 10 y aquí un poquito más arriba el promedio de 30. Entonces en esta zona, cerca de entre 12.20 y 12.50, tienes una zona muy importante de resistencias, una fuerte ahí de muchas resistencias. Entonces yo en esta zona, yo para comprar, me esperaría hasta que rompa esta zona, ¿no? Ya por arriba del 12.60, yo creo que ya te da una opción para comprar y con miras a que regrese a los 13.70, ¿no? Que llegó a tocar en marzo. Pero en esta zona donde está ahorita, creo que tienes mucha resistencia. Yo no compraría a menos de que se regrese otra vez a los 11 o que rompan los 12.60, ¿no? Es donde como se ve Ford.
Déjenme les muestro General Motors, que no se ve mal. He estado ahí siguiéndola en los últimos días. Está operando sobre promedio móvil de 50 días y esta zona de aquí, vean, ha sido una resistencia importante o fue una resistencia importante de enero para acá. Y en este momento, pues está ahí, se conjunta el promedio de 50 y esta línea de tendencia. Entonces, aquí pues, parecería ser un poquito, incluso se ve con un potencial más fuerte que Ford. ¿Qué le faltaría? Pues simplemente que rompa el promedio de 30 días en 58.40, 58.60 y ahí ya se puede ir a 62 o incluso 64 en la segunda desviación. Creo que tiene un rango más interesante de alza General Motors que Ford. A mí me gusta más, si están buscando alguna automotriz, creo que es mejor opción en este momento General Motors que Ford. Me están preguntando mucho también por Nicola. Vamos a verla. En todo caso, creo que me gusta un poco más NIO, pero bueno, Nicola. Pues todo este movimiento de baja está empezando a romper. Vamos a quitar estos de aquí y vamos a tratar de trazar alguna. Esta, pues pudiera ser como que el rompimiento de una cuña descendente. Está más o menos. Sí, puede ser, ¿no? Ahí está empezando a romper la cuña. Ha tenido un castigo muy fuerte en la acción, pues viene de $70, casi $80 en julio del año pasado, estamos en 11. Entonces, pues ahí está, la formación está empezando a romper, esta pues parece una cuña descendente. ¿Qué resistencias pudiéramos considerar? Bueno, el promedio, los 13.50 en el promedio de 30, luego un poquito más arriba en 15.75 el promedio de 50. Ya si llega a romper esta zona de promedio de 50, pues ya podría ser un movimiento más fuerte al alza, pero por lo pronto la sobreventa había sido excesiva, aunque bueno, la sobreventa nos la llegó a marcar desde marzo y no por eso rebotó, al contrario, cayó mucho más. Entonces tampoco es como para confiarse mucho. Cualquier regreso a promedio de 50 yo creo que es para vender. No creo que tengamos un cambio de tendencia después del castigo tan fuerte que hemos visto en los últimos meses. Si acaso el promedio de 50 y si rompe, siendo muy optimistas para los que la traen ya de niveles muy arriba, yo creo que siendo muy optimistas hacia $24 al promedio de 200, pero no más. Yo creo que por lo menos en este impulso sería un movimiento muy fuerte y si llega a tocar, y les digo muy optimista, si llega a tocar el promedio móvil de 200 días. No la veo rebotando tanto, creo que incluso le puede costar trabajo romper esta zona entre 15 y $16. Sí, todavía tenemos tiempo de un par más. Televisa con el movimiento que tuvimos la semana pasada, que fue lo que impulsó al IPC a romper los 48.300, fue el movimiento que tuvimos en Televisa después de la noticia de Univisión. La verdad es que ya después, fíjense, este día, el 14 de abril, fue el día que se dio a conocer, o el primer día que operó después de la noticia de Univisión, y marcó ese día un máximo, el máximo intradía fue de 54 pesos prácticamente, y desde ahí ha encontrado techo, no ha pasado ese nivel, ¿no? Parece que está haciendo una resistencia muy fuerte sobre esa zona, está descansando, sí pudiera ser una bandera. Yo en este momento y toda la gente que traía le he estado recomendando que ya tome utilidad y esperar, ¿no? Esperar o a que rompan los 54 o que regrese a la zona de los 45, por lo menos, es entre 45 y 41 y 42. Ahí podríamos tener pisos de corto plazo. Vean, si trazamos este Fibonacci con el movimiento ascendente, ahí está, en 44.60 está el 38.2 y en 41.70 está el 50%. Ahí es donde creo que pudiéramos tener oportunidades de entrada. Parece que ya la euforia ya pasó, de hecho no ha rebasado ni siquiera el máximo que tocó en el primer día de la operación. Entonces, yo me esperaría. Yo creo que ahorita en este momento es más toma de utilidad. Sí viene de niveles mucho más arriba de los años anteriores, pero creo que ya el movimiento fue tan fuerte y tan rápido que yo creo que ya le costaría trabajo. El RSI sigue en 76 puntos, entonces yo me esperaría y tomaría posiciones por lo menos
Les repito, en los 45 pesos. Ese es para el caso de Televisa. Déjenme ver si hay otra. Liverpool. Bueno, aquí está. Liverpool, pues también muy lateral en los días recientes, ahí como que marcando resistencia en los 80 pesos. Pues fue importante que haya rebasado esta zona de máximo anterior, que era 76. Entonces, pues yo no la soltaría a menos de que se coloque nuevamente por debajo de los 76. Y no la soltaría porque si llega a romper 80, la verdad es que tiene un potencial importante de alza y no se le ve ninguna resistencia cercana, pues casi hasta los 80, casi hasta los 90 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso vale la pena mantenerla. Tal vez ese movimiento que hemos visto lateral en los últimos días sea una bandera, ¿no? Una bandera que esté descansando después del movimiento alcista. Es típico que se quede ahí lateral y lo más probable es que rompa el alza. Entonces, rompiendo 80, creo que tiene ya el camino abierto para unos, por lo menos 5 pesos más, por lo menos para 85. Y esto siempre y cuando no rompa la baja los 76 pesos. Nada más cuidar ese nivel de que antes era resistencia, ahora se convierte en piso. Cuidar mucho que no rompe ese piso y ya, yo creo que si descansa más tiempo mejor, porque le va a dar chance de bajar los osciladores. No se le ve ahorita, si no traen, yo no compraría, pero si ya la traen, yo me esperaría a ver qué hace en esta zona de los 80 pesos y esperar un rompimiento, a ver qué pasa en estos días. Y bueno, ahí está, como techo 80 y como piso 76. Siguen mandándonos muchas, pero a ver, creo que ya nos da tiempo de una más. Vamos a ver, es que tenemos. A ver, Netflix. Netflix es interesante, ¿no? Después del movimiento que tuvimos el día de ayer. Vean, Netflix, si ven la gráfica, está muy marcada la operación que hemos tenido. Ahí está. Desde julio del año pasado, ya estamos hablando pues, prácticamente de 9 meses, en los que el movimiento de Netflix ha sido con piso muy marcado en los 480 y un techo muy marcado en los 550, 570. Ahí está. Vino el movimiento, el reporte. Antes de que reportara, pues estábamos prácticamente pegados en la parte alta de este canal. Y después del reporte, pues vino esta caída. No ha tocado la parte baja. Está rondando esta zona de los $500 desde enero. Sí, desde enero. Ha respetado bien esta zona de los $500 como piso. Si ven aquí tuvimos esta caída, luego rebotó, regresamos, rebotó, regresamos, rebotó. Entonces en $500 es la primera zona de piso que pudiéramos estar considerando. Pudiera ser una buena zona, una primera zona de entrada, no para comprar el 100%. Creo que el 100% yo lo estaría comprando si se llega a pegar nuevamente a los 480, $470. Creo que ahí es la zona donde sí compraría. Ahorita todavía no, o por lo menos no compraba más de también un 30, 35%. ¿Por qué? Porque es lo mismo que les comentaba con Gruma. Cuando los movimientos de baja son por reportes trimestrales, no es tan común que rebote tan rápido, ¿no? Entonces, pues si se mantiene débil y viene una toma de utilidad del mercado, pues sí es muy probable que la veamos más pegada a este nivel de piso. En este nivel de piso sí, ahí sí estaría muy confiado en comprar, creo que lo ha respetado muy bien, les digo, son 9 meses respetando este piso. Entonces, también tomen en cuenta que esta caída vino por un muy mal dato de número de suscriptores, muy por debajo de lo que traía estimado el mercado. Entonces, pues ahí está, creo que es una buena oportunidad para ir comprando, pero no compraba el 100%. Creo que el 100% por lo menos en 480. Ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí en esta sesión que tenemos cada 15 días. Lo que podemos hacer para la siguiente, para que nos dé tiempo de analizar más empresas, es pues analizar un par de índices nada más y entrar directamente con sus preguntas para que podamos analizar más. Pero bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la sesión, les haya servido y pues nos vemos aquí dentro de 15 días. Hasta luego.